El Café Jurídico de Derecho y Sociedad CAJDER es un círculo académico conformado por estudiantes del derecho. Un grupo humano que comenzó sus actividades el 23 de agosto de 2020 en el contexto de la pandemia. Celebramos nuestro primer año de vida institucional y tenemos preparadas muchas actividades para esta semana jubilar. Acompáñennos en esta semana tan importante para todos nosotros. Somos CAJDER, Café Jurídico de Derecho y Sociedad. Buenas noches, mi nombre es Yemi Fabiana Quispe Bedriñana, miembro del CAJDERS, quien les acompañará en esta última sesión como su moderadora. Continuando con este ciclo de ponencias, tenemos presente al doctor Cristian Sechler Corona, a quien agradecemos la predisposición y gentileza por acompañarnos en esta tarde. El doctor Sechler es abogado por la Universidad Católica de Temuco, con estudios de posgrado en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica del Norte, Chile, miembro del Instituto Chileno de Ciencias Penales y vicepresidente de la Sociedad Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales. En esta ocasión, el doctor nos disertará el tema de parricidio y femicidio en el contexto latinoamericano. Cabe precisar que la disertación brindada se realizará por el lapso de 45 minutos. Sin más, damos inicio a la ponencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, Fabiana, por la presentación. Solo les pido 10 segundos para compartir pantalla, asegurarnos de que pueden estar viendo la presentación y con eso comenzamos. Pero no puedo comenzar sin antes darle un cariñoso saludo a CAJDER en este aniversario, este primer año. Tuve el placer
de participar el año pasado en algunas actividades y la verdad es que, como se lo dijimos en su momento, quedé muy contento con el profesionalismo con el que ustedes desarrollan sus actividades, con el nivel de organización y bueno, fue para mí todo un gusto participar y más contento aún de que me hayan invitado para la celebración de este primer aniversario, que sea el primero de muchos más, sin duda. Siempre estaré dispuesto a acompañarlos cuando así lo requieran. Bueno, esta noche, en estos 45 minutos que siguen, quiero compartir algunas líneas de apreciación y algunas ideas sobre un tema que sin duda es de los temas más polémicos, más atractivos, más en boga en nuestro continente, lamentablemente, en los últimos años. Entonces hay un tema sensible, ha sido todo lo relacionado con la violencia de género y con la violencia intrafamiliar, fenómenos que pueden distinguirse conceptualmente, pero que suelen tener una línea de unión muy clara y muy marcada, y que lamentablemente en tiempos pandémicos, en lo que hemos vivido en nuestro continente, bueno, a nivel mundial, pero particularmente en nuestro continente, en los últimos 2 años, se ha incrementado, ¿no? Las manifestaciones de violencia intrafamiliar lamentablemente parecen haber encontrado en las cuarentenas y aislamiento un nicho para expandirse, por desgracia. Bueno, el caso chileno es muy similar al resto de los países de Latinoamérica o de los países hispanoparlantes. En nuestro país, esto al menos viene a ser desde la perspectiva penal un tema muy importante, pero en los últimos 10 años, sobre todo los últimos 10 años. No obstante, el parricidio, como veremos en un momento, es un delito de antigua data. El femicidio como tal recién lo vemos hace poco más de una década a partir de la ley 20.480, que escindió al femicidio del parricidio, le dio un nombre distinto, pero mantuvo en general su estructura típica. Ahora, en este contexto, en esta presentación, tomaré como excusa el derecho penal chileno, el derecho penal de mi país y los cambios legislativos de los últimos tiempos, particularmente del último año de infracción, pero mi idea es poder también realizar una revisión más o menos rápida de lo que ocurre en el continente, a propósito, dejando de lado los países angloparlantes, sino que los países hispanoparlantes, los países que compartimos una cultura similar, social y un patrimonio jurídico similar también, teniendo siempre como excusa lo que ocurre en nuestro país. Ahora, no obstante, creo que es necesario recordar un poco de dónde viene esto, ¿no? Y de dónde venimos en términos de los delitos que vamos a revisar. El parricidio para nada es una figura patrimonio de la cultura hispana, de la cual debemos en general el fundamento de muchos de nuestros códigos penales. Es una figura añosa. Se suele pensar que proviene del derecho penal romano, a pesar de que en el derecho penal romano únicamente se utiliza el nomen de parricidio, el parricidium, pero en realidad ya en el Código de Hammurabi podía encontrarse hace 4.000 años aproximadamente ciertos indicios del parricidio. La ley 153, según algunos traductores, indicaba que si la esposa de un señor por culpa de otro varón ha causado la muerte de su marido, esa mujer será empalada. Sería el primer antecedente más o menos fidedigno del parricidio. Ahora, no podemos decir que su contenido ha permanecido invariable en el tiempo, todo lo contrario, ha tenido varios cambios, pero en general se han mantenido dos cosas: la denominación de parricidio por una parte y el hecho de establecer dentro de la estructura típica ciertos vínculos entre sujetos. Vínculos que de todas formas, y eso lo veremos hoy día, han ido cambiando, han ido mutando y se han ido ampliando, sobre todo. En Chile, el parricidio es de aquellos delitos que se incorporan al texto original del Código Penal. Probablemente algunos de ustedes lo saben, si no, se enterarán ahora. Mi país tiene un Código Penal, uno solo en toda su historia republicana. Nuestro Código Penal es del año 1874. Es probablemente uno de los códigos penales vigentes más antiguos de toda Hispanoamérica, más de un siglo y medio de vida. Si bien en el último tiempo hemos contado con 3 anteproyectos que se han dividido entre los últimos gobiernos del actual presidente Sebastián Piñera y de la expresidenta Michelle Bachelet, ninguno de ellos aún ve la luz, probablemente con
todos los sucesos asociados a la pandemia y poco antes de la pandemia el estallido social en Chile, lo que se ha denominado estallido social, la verdad es que es probable que no tengamos pronto un nuevo Código Penal y cumpliremos 160 años y quizás cuantos más con el mismo de siempre. Muy modificado, muy alterado y que comparte probablemente un poco del espíritu de un país del siglo XIX con mucho de lo que se conoce de las últimas tendencias del derecho penal, de lo que se denomina como el derecho penal del riesgo, por ejemplo. Conviven en un solo cuerpo legislativo. Bueno, nuestro código tuvo dentro de sus fuentes inspiradoras al Código Penal español y al Código Penal belga de la época, pero principalmente el español. Primó ahí la idiosincrasia y la cultura similar que teníamos con España, como ex colonia, no así con Bélgica. En ese Código Penal español existía el artículo 332, que se tomó como referencia y se incluyó originalmente en el 377 del proyecto, que pasó a ser después el artículo 390, pero haciendo una distinción importante respecto al delito que se tomó como referencia. Ese distinguía al del Código Penal español entre parricidio común y parricidio calificado. El legislador chileno lo dejó en un solo tipo de parricidio. Los comisionados insistieron en la necesidad de que este delito fuera castigado con pena de muerte por su gravedad y que cuando se dieran las circunstancias se modificara, pero no a través de circunstancias modificatorias, sino que derechamente a partir del indulto. Ahora, en esta redacción original se incorporaron únicamente dos tipos de vínculos. El que tenían los cónyuges, o sea, los que habían celebrado el contrato de matrimonio, y el que existía entre los padres e hijos, sean legítimos, sean ilegítimos, junto a los demás descendientes legítimos entre sí. Siempre que existiera un conocimiento de las relaciones que los ligan, un elemento subjetivo ahí del tipo. Entonces, la redacción quedó de la siguiente forma en el Código Penal original. El que, conociendo las relaciones que los ligan, mata a su padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes legítimos, o a su cónyuge, será castigado como parricida con la pena de muerte. Las mayores discusiones que se dieron entre los comisionados tenían relación con el alcance de las relaciones de paternidad. Lo que no se abordó con mayor detalle porque se consideró que para eso estaba el derecho civil y que frente a cualquier problema de interpretación el intérprete debía recurrir a la ley civil. Se eliminó en la comisión la referencia a los padres e hijos adoptivos, pero no por una cuestión que hoy día llamaríamos político-criminal, sino básicamente por una cuestión sistémica. No existía esa categoría en la legislación vigente en Chile. Ahora, hasta el momento, la verdad es que todavía, al menos en forma expresa, esto no se ha incorporado. Hubo otras discusiones, algunas referentes a los medios probatorios, pero la verdad es que se mantuvo esa línea y el delito de parricidio en nuestra legislación no sufrió cambios sino hasta el año 1970. Estamos hablando de 95 años prácticamente, sin ningún cambio en este delito. En ese año, particularmente el 6 de enero, bajo la ley 17.266, se sustituyó la pena única de muerte, o sea, hasta ese momento era la única pena que tenía el delito, por una pena de presidio mayor en su grado máximo, que en Chile es de 15 años y un día a 20 años, a pena de muerte. ¿No? A su vez, esta última, por los compromisos internacionales de nuestro país, fue reemplazada el año 2001 por la pena de presidio perpetuo calificado. Calificado en nuestra legislación significa que quien ha sido condenado con esta pena debe esperar 40 años de cumplimiento efectivo antes de poder solicitar algún beneficio carcelario. Entonces, en este contexto viene la modificación probablemente más importante en más de 100 años. Y la primera en estricto rigor en términos directamente sustantivos. Con la ley 20.066 se incluyó la descripción típica junto a los cónyuges a los convivientes, con la finalidad de ampliar el espectro de vínculos protegidos por este delito, que pasaba a considerar entonces tres tipos de órdenes. Primero, un vínculo de naturaleza,
El vínculo que en otra forma refuerza lo que ya el derecho civil establecía, eliminando, porque ya se eliminó en nuestra legislación, la diferencia entre el parentesco legítimo e ilegítimo. Padres, hijos, ascendientes, descendientes entre sí, vínculos que, como dijo el propio legislador original, daba la naturaleza. Luego, un vínculo jurídico eminentemente formal, que es el que da el contrato de matrimonio, que a su vez es el que permite hablar de los cónyuges entre sí. Y luego, un vínculo fáctico, que es el que se produce entre los sujetos que tienen una relación de convivencia. Convivencia, conocido en otras latitudes como concubinato o parejas de hecho. Sin duda, este cambio alteró el rígido espectro que teníamos de vínculos hasta ese momento y trajo consigo además una serie de problemáticas. Problemáticas porque hay que entender que en nuestro país, y probablemente de forma muy similar a otros países del contexto latinoamericano, durante el año 80, 90, a finales del siglo pasado, recuerden que nosotros tuvimos una larga dictadura de 17 años que terminó recién en el año 1990, pero que dejó muchos resabios culturales y jurídicos. La convivencia era una institución social no bien vista por una sociedad que era claramente más conservadora que la actual. La convivencia, de hecho, era considerada una especie de relación de segundo orden, proveniente también de esta cultura que distinguía entre hijos legítimos, que eran los nacidos dentro del matrimonio, y los ilegítimos, que eran los que nacían, como muchos decían, en pecado, fuera de una relación matrimonial. Luego vino la siguiente modificación importante que se dio con la ley 20.480. Esta ley, bajo el gobierno de la expresidenta Bachelet, entre otros cambios, introdujo un inciso segundo al artículo 390, tipificando por primera vez en nuestra historia el delito de femicidio. Este delito de femicidio contaba con una estructura que era casi idéntica a la del parricidio. Lo único que cambiaba eran las características del sujeto pasivo. Es decir, si el sujeto pasivo era mujer, el delito pasaba a llamarse femicidio en vez de parricidio. Ahora, sí hubo otro cambio que afectaba tanto a hombres como a mujeres, que tiene relación con la ampliación del espectro temporal de los sujetos, porque se castigaba no solamente al que le diera muerte a su cónyuge o conviviente, que si era hombre sería parricidio y si era mujer era femicidio, sino también a quien haya sido cónyuge o conviviente, es decir, quien estuvo vinculado por una relación de matrimonio o convivencia, pero que en el momento de la muerte este no existía. Y esto era básicamente por algunos problemas que se daban en la práctica. Es decir, si un sujeto, por ejemplo, un caso muy común en nuestra realidad, un sujeto terminaba o lo terminaban, su pareja decidía no seguir la relación, y este sujeto despechado iba y le daba muerte a quien era ahora su expareja, eso ya no podía considerarse un parricidio, porque ya no había relación de convivencia, había finalizado, sino que era considerado un homicidio simple probablemente, con una pena considerablemente más baja. Por lo tanto, con esta modificación, los vínculos ya no son solo tres. O sea, tenemos todavía un vínculo de naturaleza, un vínculo jurídico formal de matrimonio, un vínculo jurídico formal extinto de matrimonio, uno fáctico de convivencia y uno extinto de convivencia. Y para todos exactamente la misma. Ahora, con ese panorama se llega a la ley Gabriela, del 4 de marzo del año 2020. Entre paréntesis, yo no sé si, bueno, en otros países probablemente esto también se dé, que a las leyes se les dé un nombre, aquí se denomina el nombre popular, ¿no? O el nombre público, no solamente van a estar identificadas por números, ¿no? Sino que también por un nombre. En el caso de la ley Gabriela, que es la ley 20.212, el nombre se toma de un trágico suceso que ocurrió el año 2018. Un caso en el que Gabriela Alcaíno, una joven de 18 años, 18, 19 años, y su madre, Carolina Donoso, fueron asesinadas por el pololo, pareja de Gabriela,
En Chile se le llama pololos a estas relaciones que son relativamente formales, pero que no alcanzan todavía un compromiso de matrimonio. Ahí en nuestro país les pasamos a denominar novios, y obviamente no son cónyuges y tampoco convivientes. Fabián Cáceres, el pololo de Gabriela, incapaz de soportar el que hayan terminado con ella, fue y le dio muerte a Gabriela y a su madre. Ese hecho, en la legislación vigente en ese momento, era considerado como un homicidio, no podía considerarse como un femicidio, por no existir vínculo de matrimonio o convivencia. El padre de Gabriela, Daniel Alcaíno, llevaba adelante una iniciativa apoyado por muchos grupos feministas que además tenían en nuestro país como bandera de lucha la igualdad de género y el combate contra la violencia que azotaba a las mujeres en nuestro país. Con eso se llega a la ley Gabriela, la ley 20.212. Fue conocida, de hecho, por muchos como la ley que sancionaba la violencia en el pololeo, pero en estricto rigor no es así. Esta ley era un poco más acotada y se centró básicamente en la figura de femicidio. Femicidio y lo que también se suele llamar feminicidio. Se incorporan nuevos vínculos, nuevas relaciones, y a pesar de que el legislador no incluye expresamente la idea del pololeo, lo pongo entre comillas nuevamente, la verdad es que podemos decir que en buena parte ese tipo de relaciones sí está incluida. Es además el tipo de vínculo que inspiró la ley Gabriela. Ese es el panorama que tenemos actualmente. Voy a hacer una pausa, un punto aparte, porque aquí es donde quiero saltar y salir derechamente de mi país para explorar el contexto latinoamericano en la actualidad respecto a los delitos de parricidio y femicidio. Son las 8:30, creo que llevo ya 20 minutos, más o menos la mitad del tiempo. Fabiana me corregirá si estoy equivocado. Por eso ya quiero avanzar hacia el contexto latinoamericano. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro continente, en Centro y Sudamérica? Esto no va a ser una revisión país por país absolutamente exhaustiva por una cuestión de tiempo, pero quiero tomar algunos ejemplos de algunos países que me parecen más o menos significativos. En Argentina, por ejemplo, que en el vecino país no existe el parricidio, al menos con esa denominación. A cambio, el título primero del libro segundo de su Código Penal tipifica una forma de homicidio agravado por la presencia de vínculos de ascendencia o descendencia en el artículo 80, inciso primero, que dispone: se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que matare. Y en el número 1 se señala: a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. Es decir, una estructura típica donde las relaciones de vínculo van más allá de la convivencia, al estilo de lo que hasta hace muy poco ocurría en el Código Penal chileno. Muy poco porque yo estoy hablando de la ley Gabriela del año 2020. En Argentina, esta modificación fue del año 2012. Y ya podemos apreciar que hace casi una década los argentinos entendían que era necesario ampliar el vínculo para hablar de femicidio. Luego, en el mismo artículo, pero en el número 11, se castiga al que mate a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Es decir, lo que es conocido por muchos como un feminicidio. O sea, Argentina considera no solamente el femicidio íntimo, sino también el femicidio no íntimo o femicidio en razón del género. En Paraguay no existe el parricidio con esa denominación, al igual que Argentina. También la técnica legislativa nos lleva a hablar de un homicidio agravado por el vínculo en los siguientes términos. Artículo 105, el homicidio doloso. El que matare a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 15 años. Segundo, la pena podrá ser aumentada hasta 25 años cuando el autor, número 1, matará a su padre o madre, o a su hijo, o a su cónyuge, o concubino, o a su hermano. Aquí dos cosas llaman la atención del caso paraguayo. Primero, se utiliza la expresión concubino, no conviviente, pero insisto, son denominaciones
que básicamente se refieren a la misma realidad fáctica y cultural. Pero en segundo término, de las pocas legislaciones que extiende el vínculo no solamente a las relaciones de ascendencia y descendencia, sino a la colateralidad, porque acá se incluye al hermano. No existe una figura de femicidio no íntimo o un homicidio que incluya formas de relación distintas a la del concubino. En ese sentido es más restringido el caso paraguayo. Luego, en Colombia tampoco existe el parricidio, sigue la misma línea de los países anteriores, solo un homicidio agravado por el parentesco, tipificado en los artículos 103 y 104, número 1. Sin embargo, el caso colombiano es un caso bien interesante, que tiene varias cosas que los hace destacables. Voy a tratar de referirme a estas. El primer término, castiga el que matare a otro y el hecho se cometiere contra los cónyuges o compañeros permanentes. Fíjense que acá el legislador colombiano no utiliza el concepto conviviente, no utiliza el concepto concubino, por eso venía recalcando esos dos conceptos, porque aquí en Colombia el legislador los saca y ocupa una expresión más amplia, compañero permanente. Debemos entender también compañera permanente. También incluye al padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, ¿no? Haciendo eco de la realidad, ¿no? de las familias monoparentales, por ejemplo. En los ascendientes o descendientes de los anteriores, y además, y esta es otra razón para destacar el caso, expresamente señala los hijos adoptivos y en todas las demás personas que de manera permanente se hallara integrada a la unidad doméstica, lo que implica un criterio para incluir gente que no está vinculada por un vínculo formal, que no está vinculada por un vínculo de sangre, ¿no? Pero que es parte del núcleo familiar. De todos los países que hemos visto y que vamos a ver, es probablemente el que mayor amplitud concede a la grabación basada en vínculos de familia y parentesco, los que tradicionalmente le dan su fisonomía al parricidio y quizás un poco menor término al femicidio. Este código también tipifica desde el año 2015 el delito que ellos mismos denominan en Colombia feminicidio, su artículo 104A, que dice básicamente lo siguiente: que encausare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivo de su identidad de género, o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 a 500 meses. Y dentro de estas circunstancias, por ejemplo, se incluye tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo, fíjense el alcance que tiene este delito, en su forma agravada, o de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. Existen también otras formas específicas, no me voy a referir a ellas por una cuestión de tiempo, pero en la letra C se señala cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. Cuando se discute respecto a la justificación del femicidio, una de las razones que se da está justamente en estas relaciones no equilibradas de poder entre los miembros de una pareja. Bueno, eso es lo que el legislador colombiano toma en forma expresa para justificar un castigo más grave al del homicidio simple. En el caso de Panamá, nuevamente nos encontramos frente a una legislación, a un país que no tipifica el parricidio en forma expresa, sino que lo reemplaza por un homicidio agravado por el vínculo nuevamente. El artículo 132 señala: el delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de 20 a 30 años de prisión cuando se ejecutare, número 1, en la persona o un pariente cercano de quien se encuentra bajo la tutela del autor, característica de Panamá que no encontramos en la mayoría de los países del subcontinente, aun cuando esto no hubiera sido declarado judicialmente. En Chile, sobre todo en la zona rural, se da mucho esto, se daba anteriormente, cuando todo era menos formal, se daba mucho las relaciones denominadas los hijos de cariño, ¿no? Familias que muchas veces recogían, apapachaban, como dicen los mexicanos, a un niño que a veces era huérfano o bien que estaba muy desatendido por sus padres,
lo acogían, lo criaban dentro del seno familiar, muchas veces se identificaba a sí mismo como hijo y hermano, pero donde nunca se regularizaba la situación jurídica de ese menor. Bueno, si quien lo cuidó y ofició de padre finalmente o madre le da muerte, eso también es considerado un homicidio agravado, aun cuando en Panamá no se le dé el título de parricidio. Sin embargo, en Panamá sí existe el femicidio en el artículo 132, que encausa la muerte a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con una pena que va de 25 a 30 años de prisión. Número 1, cuando existe una relación de pareja o hubiera intentado infructuosamente establecer o restablecer una relación de esa naturaleza o de intimidad afectiva o existan vínculos de parentesco con la víctima. Aquí, como nota distintiva, el legislador panameño incluye las muertes de mujeres a manos de hombres cuando estos intentan restablecer, y esta insistencia en restablecer lo que fue una relación de pareja no ofrece frutos, no es exitosa, y el hombre, por este fracaso y ante la tan lastimosamente frase, o sea, tan comúnmente y lastimosamente frase de si no eres mía, eres de nadie, le dan muerte a las mujeres. Eso el legislador panameño lo incluye de forma expresa. En Ecuador, voy a tratar de ir avanzando un poco más rápido, ya no existe el tipo penal de parricidio, pero sí existe el femicidio, ¿no?, tipificado en el artículo 141 del Código Penal. Ahora, el Código Penal ecuatoriano es bastante reciente, data del año 2014, por lo tanto, recoge, digamos, estas tendencias e incluye el femicidio. En México, bueno, en México tenemos además una legislación federal. En el Código Penal Federal particularmente no contempla el parricidio, al menos no con ese rótulo, de la misma manera que hemos visto en otros países, sino que un homicidio agravado en razón del parentesco o relación. Pero existen varios códigos de los diferentes estados que sí lo tipifican y en forma expresa, como por ejemplo Jalisco o Nueva León, entre otros. El feminicidio está en el Código Penal Federal, en el artículo 325. Comete el delito de feminicidio que prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Ahí se enumeran varias, dependiendo con el Código Penal Federal, muchas de las que nosotros ya hemos visto en otros códigos del continente. Ahora, en Perú, no me voy a extender demasiado en Perú, porque el grueso, digamos, de quienes están viendo este evento probablemente sean de Perú, pero para quienes no lo sean, el Código Penal peruano contempla tanto el parricidio como el feminicidio. El primero está en el artículo 107, el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será reprimido con pena privativa de libertad de no menos de 15 años. Mientras que en el artículo 108b se tipifica el feminicidio y señala el Código peruano que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos. Primero, la violencia intrafamiliar. Segundo, la coacción, hostigamiento o acoso sexual. En tercer lugar, el abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. Y nuevamente aquí tenemos en forma expresa este elemento de desigualdad y relaciones de poder. Y en el número 4, cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia, ¿no? Aquí contamos con un código penal, en el caso peruano, que establece además en forma expresa el motivo discriminatorio, ¿no? Por último, para no hacer tan larga esta lista, me voy a referir a dos países, y el tiempo prontamente comienza a escasear. En Guatemala aún se mantiene el parricidio, y se mantiene con esa denominación, incluyéndolo en el capítulo de los homicidios calificados, específicamente en el artículo 131, que señala lo siguiente: quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge
o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 o 50 años. Guatemala es el único código del continente que utiliza esta expresión, la vida marital. Además, destaca aquí una exigencia subjetiva especial en la misma línea que el Código Penal chileno o el peruano, con la inclusión además de este vínculo de vida marital, que nace vida marital. Pero se excluyen los colaterales y otro tipo de relaciones de pareja que no sean homologables al matrimonio. Ahora, estas últimas sí estarían incluidas junto al femicidio en una ley especial, ¿no?, que es la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, pero que no se incluyeron en el código, a diferencia, por ejemplo, de países como Chile, donde una ley especial sí modifica el código. Entonces, en esta ley especial se define femicidio en la letra E del artículo 3 como la muerte violenta de una mujer ocasionada, que por lo demás es el único código que tiene esta expresión, esta calificación específica de muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder, nuevamente vemos este elemento, entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres. El artículo 6, a su vez, señala como femicidio que comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones iguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias. Y ahí se enumeran distintas formas de violencia de género que incluyen esta figura en lo que entendemos por feminicidio o femicidio no íntimo, ¿no? Pero en la letra B se incluye como circunstancia mantener en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. Muy en la línea de lo que vimos hace un rato en el Código Penal colombiano, ¿no? O sea, nuevamente tenemos acá un código que establece el femicidio íntimo y también el femicidio no íntimo. Por último, cabe agregar que algunos de estos países mantienen el añoso delito de infanticidio, castigando atenuadamente solo a la madre en el caso de Guatemala o bien a la madre y otros ascendientes en el caso de Chile. Figura que por lo demás hoy día casi prácticamente no se mantienen en los códigos penales modernos. Por último, y con esto ya voy a tratar de ir terminando, el artículo 406 del Código Penal venezolano, en su número 3, letra A, castiga con la pena de 28 a 30 años de prisión al homicidio agravado intencional, no hay parricidio, ¿no?, en esos términos tampoco femicidio, el homicidio agravado intencional que se comete contra un ascendiente, descendiente o cónyuge. Resulta evidente que se excluya de esta lista al conviviente u otro tipo de relación de pareja, como las que hemos visto, vínculos de afectividad, noviazgo, incluso compañerismo. Pero en cambio, a diferencia de Chile o Argentina, se tipifica el fraticidio, asignando una pena de 20 a 25 años de prisión a los que perpetren el homicidio contra un hermano, de los pocos países que lo incluyen. No existe una figura de femicidio o homicidio en contexto de violencia de género, pero como decía, no parece extraño en un código penal que aún mantiene como atenuante responsabilidad penal el matar a la mujer que ha sido sorprendida en adulterio o a su cómplice, ¿no?, como asimismo al padre o abuelo se le atenúa la responsabilidad penal cuando sorprenden a un hombre en el acto carnal con la hija o nieta soltera en casa familiar. Disposición que ya no tiene otro parangón en el ámbito sudamericano, al menos, y acá dejo la puerta abierta, digamos, que esté en alguno de los países o códigos que no he revisado, pero claramente es una figura excepcional. En Chile existían hasta la década del 90, y lo digo con un poco de vergüenza también, porque la década del 90 estuvo ahí hace poco más de 20 años, todavía se mantenía el castigo al delito de adulterio en el caso de la mujer y al amancebamiento en el caso del hombre. Pero en el caso del hombre, el amancebamiento con una pena menor que el adulterio para la mujer y con muchas más exigencias. El adulterio se castigaba a la mujer que yacía con hombre que no fuera su marido. Bastaba un solo hecho de acceso carnal o de yacer carnalmente para que se considerara adulterio.
Pero en el caso del amancebamiento, que es donde se castigaba al hombre, se castigaba si tenía la manceba en el hogar común, o sea, una exigencia mucho mayor, o fuera del hogar común, pero con público escándalo. Es decir, si tenía una manceba sin escándalo, no había castigo en nuestro código. Y estoy hablando, insisto, en Código Penal cuya modificación en este aspecto fue del año 1994, 1995 aproximadamente. Entonces, ese es el contexto latinoamericano, el contexto del parricidio y el femicidio, perdón, en nuestro continente. Por una parte, podemos, y para ir concluyendo, podemos apreciar que el delito de parricidio, denominado como tal, prácticamente existe solo en 3 o 4 códigos penales del continente en la actualidad. Este se ha reemplazado por una figura de homicidio agravado por el vínculo. Por el contrario, porque uno puede entender que la lógica del parricidio es dejar o sacar del Código Penal una figura que podía entenderse bajo cánones culturales y jurídicos del siglo XIX, pero no ya en el siglo XX, y que si bien puede existir un desvalor mayor cuando se le da muerte a alguien con quien se tiene un vínculo de aquellos que describen los códigos penales, la verdad es que esto solo sería una forma agravada de homicidio, no necesariamente un tipo independiente. De una otra manera también el infanticidio se elimina. El infanticidio prácticamente no tiene una justificación, menos para que se considere una figura atenuada o privilegiada, como es el caso chileno. Pero en el caso del femicidio es lo contrario, claro, porque las razones son distintas. La mayor parte de los códigos penales o de las legislaciones de nuestro continente, de los países de habla hispana, incluye también a Brasil obviamente en el continente, han tipificado, sobre todo en su código penal, el delito de femicidio. Femicidio que en su mayoría se refiere al femicidio íntimo y en un número menor de legislaciones castiga el femicidio no íntimo, también denominado feminicidio, es decir, castigar la muerte de una mujer en razón del género. Aquí tenemos tareas, sin duda, porque nuestro continente, lamentablemente, es un problema actual, es un problema que no tiene una solución a la vista. Las cifras no descienden, sino que parecen aumentar, impulsadas sin duda por el clima, el raro clima que hemos tenido por la pandemia en los últimos 2 años. Hay camino por andar, hay camino también por entender y justificar desde la dogmática penal qué es lo que hace que tengamos un femicidio, que la tendencia sea incorporar el femicidio con una pena mayor que el homicidio simple, pero como contrapartida ir eliminando el parricidio. Porque esto, claro, puede llevar a erróneas ideas, como entender que hay vínculos que valen más y vínculos que valen menos. Una mirada fría de este fenómeno nos debería hacer pensar que no es esa la cuestión, no es que un vínculo de paternidad sea menos importante que un vínculo de convivencia que tiene un hombre con una mujer. Las razones van por otra línea, hay razones criminológicas importantes en esto. Nosotros vivimos un fenómeno, sufrimos un fenómeno de violencia intrafamiliar y de violencia de género. En nuestro país, e imagino que la realidad en sus países no debe ser distinta, la violencia de la mujer hacia el hombre no representa más allá del 10%. Existe, por supuesto, pero no es un fenómeno que actualmente tenga que combatirse y donde se perpetúa la violencia contra la mujer en distintos ámbitos, pero aquí hablamos sin duda de una de las manifestaciones más graves de violencia contra la mujer. A su vez, los códigos penales tienen que ir avanzando, recogiendo y determinando qué es lo que ocurre con la evolución social y científica de lo que entendemos por género, porque hablamos de violencia de género como fenómeno. Entendemos que el femicidio trata de incorporar en los códigos penales, de que se visibilice un problema de violencia de género. Y claro, también entendemos que el valor simbólico del derecho penal juega un rol. Pero no está claro, y es uno de los problemas que tenemos vigentes en nuestro país a nivel interpretativo, si cuando hablamos de femicidio, y lo entendemos como un delito de género, se está castigando solo
el que un hombre le dé muerte a una mujer, y mujer entendida en sentido biológico, donde ya hablamos de sexo, no de género, o también a quien se identifica como mujer, a quien tiene identificación de género femenino. No tenemos claridad en nuestro país, y probablemente en el contexto ocurra lo mismo, si eso está considerado o no como femicidio. En el fondo, ¿qué es lo que entendemos por mujer? Puede sonar a un problema muy sencillo, pero claramente no lo es, ¿no? ¿Qué ocurre con los transgéneros, por ejemplo? En fin, aquí tenemos un panorama abierto, un panorama donde hay muchos elementos que todavía no definimos en el contexto latinoamericano, pero que por lo menos hemos dado los pasos suficientes para ir avanzando en este camino. Con esto ya entiendo que estoy sobre los 45 minutos. Fabiana, quiero agradecer enormemente esta invitación, agradecer a quienes han dado el tiempo de escuchar durante estos casi 45 minutos. Sin duda mis disculpas si dejé algún país fuera, el contexto latinoamericano es bastante amplio, pero traté al menos de señalar los casos más destacados y saber dónde estamos actualmente en materia de parricidios y femicidios. Muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor Sechler, por su provechosa disertación y predisposición. En nombre del CAGDER se le hace extensivo el agradecimiento una vez más y estima por habernos disertado el tema de parricidio y femicidio en el contexto latinoamericano y también por habernos acompañado en esta semana jubilar. Doctor, nos gustaría escuchar sus palabras finales, por favor. Sí, por supuesto. Mis palabras finales no pueden ser sino de agradecimiento y felicitaciones. Hemos hablado, lo mencioné al inicio de la presentación, seguramente mis colegas también, de una u otra forma, han tenido que hacer referencia al contexto pandémico. Es un contexto que a todos nos tiene en una situación más o menos compleja, pero hemos sufrido durante un año y medio con el COVID-19 y todas sus variantes. Pero si hay algo que es necesario recalcar es que el COVID nos ha dado la oportunidad de compartir e integrarnos en el ámbito del derecho penal a nivel latinoamericano. Muy difícil, sin duda, no imposible, se realiza, pero mucho más complejo, mucho más difícil y mucho más costoso realizar eventos de esta naturaleza en contextos pre-COVID, ¿no? Pasajes de avión, hoteles, tiempo, en fin, traslados. Uno lo hace con todo gusto, sin duda, pero a veces el tiempo, los recursos no lo permiten. Pero este contexto pandémico, este contexto de COVID nos ha permitido compartir, y por lo mismo es algo que podemos destacar y quiero agradecer el haber podido compartir con ustedes, con el CAGDERS y en este primer aniversario. Que sean muchos más, ¿no? Y por supuesto cuenten conmigo cuando así lo necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, doctor, muy reconfortantes para nosotros. Bueno, damos por concluida esta sesión y de la misma manera, cerrando con broche de oro, damos también por concluido este ciclo de conferencias por el primer aniversario CAGDERS. No olviden ponerse en contacto con el café en sus distintas plataformas virtuales para tener más información de posteriores eventos. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, Wixsite y demás como CAGDERS, Café Jurídico, Derecho y Sociedad. Asimismo, reiteramos nuestro agradecimiento al público por habernos acompañado a lo largo de este evento académico. Esto fue Café Jurídico, Derecho y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Buenas noches. Buenas noches.